Días. Bueno, vamos a charlar acerca de los tumores en la edad pediátrica. Esta es una patología que no es frecuente, que cuando está, tiene generalmente un comportamiento benigno, porque me habla acerca de patología eh, que se encuentra de carácter embriológico, ¿bien? Como quistes, como malformaciones vasculares y demás, que tienen un carácter más embriológico. Pero después tenemos inmediatamente pegado a esto un tumor que es más malo que el demonio, que lo tenemos que tener bien presente a la hora de pensarlo. Y la verdad que es el más frecuente que tenemos que pensar. Siempre conviene pensar en que se nos puede estar viniendo algo malo y actuar de esa forma y después enterarnos que es algo genético o embriológico. ¿Bien? Está bien que la clínica sea soberana siempre, pero nunca pensar de menos, a eso voy. ¿Bien? En cuanto a los tumores orbitarios en la edad pediátrica, lo primero que vamos a hacer es una revisión de esto. Paso a decirles que, bueno, yo soy el médico consultor de la sección de órbita, párpados y vías lagrimales en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, es un hospital de elevada complejidad. Eh, y bueno, ahí nos encargamos tanto de la parte de adultos como de la parte infantil. Somos el único lugar que hace oculoplastia infantil en, en Argentina, se podría decir. Y bueno, la verdad que tenemos un caudal de pacientes bastante elevado, así que están más que invitados a pedir una rotación. Bien, al final de la presentación van a tener mi celular, van a tener la página de internet, las redes y demás para poder contactarse. Ustedes saben qué es lo que pienso acerca del trabajo en equipo, así que cualquier cosa se están comunicando conmigo, no hay ningún problema. En cuanto a las relaciones anatómicas que vamos a hablar de la órbita, acá en esta primera imagen les muestro que la órbita yo la describo siempre como una pirámide de base anterior y un vértice posterior. Para explicárselo a los pacientes, yo le digo que esto es como un cucurucho. Este cucurucho tiene un contenido donde la bocha de lado sería el ojo, pero el resto son todas estructuras que nosotros tenemos que siempre prestarle atención. Y si ustedes ven en esta imagen, nosotros tenemos un corte donde se observa el globo ocular, los músculos extraoculares, las poleas intermusculares que lo unen, los paquetes vasculonerviosos, tanto en la parte superior como en la inferior, con todos los paquetes vorticosos alrededor del ojo, la glándula lagrimal, la grasa orbitaria, y todo esto que se encuentra rodeando y uniendo los músculos y demás, es el mesénquimo, ¿bien? Es el tejido mesenquimal que tiene la órbita. Eso después vamos a ver qué importancia tiene, porque en realidad, embriológicamente, eh, nosotros tenemos varios genes que influyen en esto. Entre ellos tenemos el PAC6, ¿bien? Que el PAC6 me dice cómo se tiene que desarrollar esta órbita. Este gen PAC6, que está asociado a toda la evolución de las células de la notocorda, de la cresta neural, me van a formar todo lo que es el hueso orbitario. El hueso orbitario, ustedes se acuerdan, es la conjunción de la parte a nivel medial de todo lo que es el etmoides, a nivel del pecho, que es el frontal, a nivel del piso, que es el maxilar, y a nivel de la parte lateral, que es el cigomático y el ala mayor del fenómeno, bien, en la parte posterior. Pero la unión de todas estas placas tectónicas que terminan formando la órbita están coordinadas, bien, por estos genes que me están diciendo dónde se tienen que unir. Es por eso que las alteraciones que nosotros encontremos genéticamente en la órbita tienen que ir asociadas a un estudio genético. ¿Bien? Es más, siempre que encuentren alteraciones en la órbita va a haber alteraciones sistémicas sí o sí. Es muy raro que se encuentre una presentación en la órbita sin alteraciones a nivel sistémico.
Acuérdense que embriológicamente son las mismas neuronas las que coordinan todo. En cuanto a la semiología de la órbita, lo importante que ustedes tienen que entender es que nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico. Y este diagnóstico, bien, de patología, se va a parar sobre un trípode, donde uno de los pilares de este trípode es la historia clínica, bien, con un examen clínico orbitario y oftalmológico del paciente pediátrico, que no es el mismo que en el paciente eh, adulto. Esta, esta órbita, la característica que tiene es que es dinámica, en el sentido que no es lo mismo la órbita, ustedes lo saben eh, perfecto, que no es lo mismo la órbita al año que a los 3 años que a los 8 años. Todo esto va cambiando. Acuérdense que la cara de un recién nacido le falta crecer 25 veces, ¿bien? No es que le falta crecer 20 en una escala de 1 en 25, no, no, sino que necesita 25 cambios en el desarrollo para terminar siendo una cara adulta, que tiene un crecimiento totalmente asincrónico, tiene durante los primeros 3 años un crecimiento lineal muy solapado y después empieza a tener un crecimiento más el pico y después tiene los últimos retoques con los cambios hormonales. Pero al principio, esta cara es una cara que está toda conglomerada y que de a poco va a ir creciendo. En cambio, el cráneo necesita crecer 8 veces, no 25 veces, sino 8 veces. Y el crecimiento ya desde el principio es bastante lineal y vertical, por eso todos los chicos a los 4 años por ahí son todos cabezones, porque el cráneo ya casi es un cráneo adulto. ¿Bien? Entonces, con respecto a este examen clínico orbitario, eso es lo que quiero que se lleven de esta charla, que es un examen más dinámico, y el oftalmológico vamos a ver a qué cosas prestarle atención. Otro de los trípodes va a ser las imágenes, ¿bien? Donde nosotros tenemos la tomografía, la resonancia, la ecografía y la angiografía, pero la verdad que nuestro gran caballo de batalla siempre va a ser la tomografía. No se confíen con la resonancia, en el sentido que una resonancia en, eh, sin sonar soberbio, ¿no? Pero en ojos que no saben identificar ciertas estructuras, parece todo patológico. ¿Bien? La verdad que nada, me maté haciendo cursos de imágenes para darme cuenta que nunca voy a saber nada, porque la resonancia da una falsa imagen que si no la sabemos interpretar, terminamos tomando como eh, conductas totalmente erróneas a las que esperamos. Entonces, por eso la tomografía siempre va a ser la mejor. No le tengan miedo a la exposición de una tomografía. Acuérdense que una tomografía equivale más o menos a unas 30 radiografías, pero en las imágenes que nosotros obtenemos es mucho mejor. Más adelante les voy a decir qué es lo que tenemos que pedir y cuándo tenemos que completar con una resonancia. ¿Bien? Esto se va a parar todo sobre la anatomía patológica. La anatomía patológica es lo único y lo último que nos va a decir frente a qué estamos parados. En cuanto al examen oftalmológico, que era la parte clínica, bien, de uno de estos trípodes, tenemos la agudeza visual, que lo que nosotros nos fijamos es en la actitud visual que tiene el paciente y en la fijación y en el seguimiento. Acuérdense, fijación y seguimiento aproximadamente 10 décimas, fija pero no sigue 5 décimas y no fija y no sigue menos de una décima. Los reflejos pupilares, bien, lo tenemos que tener en cuenta, más que nada por el de PARP, pero la verdad que ningún tumor orbitario pediátrico cursa con defecto pupilar aferente relativo, a no ser que sea un trauma que genere un hematoma y eso genera un defecto pupilar aferente relativo. La verdad que el daño tiene que ser abismal para que produzca un daño en las estructuras adyacentes. En cuanto a la biomicroscopía, la verdad que hay de todo tipo de presentaciones.
pero generalmente como la lágrima del niño es mucho más espesa que la del adulto, generalmente vienen con un ojo blanco y sin afección de la córnea, sin queratitis, y es por eso que la biomicroscopía, cuando hay quemosis, ¿bien? Tienen que pensar que el daño es más elevado de lo común para llegar a producir daño. ¿Me explico? Si la misma exposición del ojo o de la conjuntiva pasa en el adulto, la quemosis sería mucho más importante que la que se ve en el niño. Eso es más que nada por la lubricación que tiene. Entonces, puede venir con un ojo rojo, bien, que como les digo, es poco frecuente que lo presente. Después tenemos la tonometría, la toma de presión, más que nada cuando es posible, pero la verdad que el niño al ser tan elástico no hay alteraciones en la presión, por más que el ojo esté bien, pero sí puede haber alteraciones en el fondo de ojo. Y una de las cosas características que puede haber, que me dice a mí que hay un crecimiento más agudo de lo normal con una tumoración orbitaria, sea mala o sea buena, bien, porque también lo pueden generar las tumoraciones buenas, son los pliegues maculares. Eso me está diciendo el crecimiento más agudo que tiene una tumoración. Como les dije, no está asociado a malignidad de la patología, sino a crecimiento agudo. ¿El crecimiento agudo está relacionado con patología maligna? Sí, pero por ejemplo también una malformación arteriovenosa puede generar un crecimiento agudo por un trauma y sigue siendo benigna, por más que el comportamiento sea maligno. ¿Bien? Eso es lo que hay que prestarle atención a los fondos de ojos. En cuanto a los signos y síntomas pediátricos, lo más importante que tenemos que prestarle atención es a la ambliopía, más que nada en la patología crónica. Crean o no, no va en la parte de que el tumor crece tanto que cierra el párpado, no. El tumor a veces crece de tal forma que produce, ¿bien?, algunas alteraciones en el eje, o sea, microestrabismos que produce pequeñas desviaciones que ahí el cerebro suprime para no generar visión doble y ahí tenemos un chico que consulta por ambliopía. Los signos de progresión lenta, bien, es otra de las cosas a las cuales prestarle atención. Más que nada es cronicidad del cuadro, qué es lo que hizo con las estructuras adyacentes, qué es lo que hizo con el hueso, si al hueso le hizo una resorción ósea o lo hizo una remodelación ósea, ¿bien? Las diferencias entre resorción ósea y remodelación es que en la resorción hay una actividad osteoclástica. Esta actividad osteoclástica está dada por un deprivamiento de la vascularización, sea por compresión muy fuerte o por afección de la vascularización, hace que se active la cadena de osteoclastos. ¿Ya? En cambio, el remodelamiento, no. El remodelamiento es la gota constante que termina moldeando la piedra. Ese es un remodelamiento. Entonces, por ejemplo, lo vemos mucho en tumores de glándula lagrimal o en quistes dermoides, donde la afección es tan crónica que deforma el techo orbitario, la pared lateral de la órbita y demás. En cambio, los signos de progresión rápida tenemos la proptosis rápidamente progresiva, que el paciente se presente con fiebre recurrente, dolor o síntomas sistémicos de esta alteración, y que además haya una historia familiar de tumores. ¿Bien? Eso, más que nada, acuérdense del PAC6 que les dije, que además de estar relacionado a algunas alteraciones embriológicas de la órbita, está asociada a alteraciones oncológicas de la órbita, y es por eso que hay que prestarle atención. Siempre tenemos una excepción, lo importante es saber reconocer lo grave. Entonces, podemos tener fiebre recurrente tipo B, bien, esos síntomas tipo B, ¿se acuerdan de los linfomas? Que tenga dolor de tipo inespecífico, pero tenemos que reconocer rápidamente lo grave. Como les dije,
Las tomografías, bien, vamos a correr esta imagen acá. Las tomografías, dentro de las imágenes tenemos la ecografía y las tomografías. ¿Bien? La ecografía casi no lo usamos, tiene fines completamente eh, docentes, a tal punto de llevar el ecógrafo a una biopsia orbitaria para ver cómo está el flujo, si el flujo está adentro de la tumoración o está alrededor de la tumoración, hacer un ecodoppler para ver qué es lo que pasa, pero la verdad que cuando un chico viene con una tumoración y yo lo llevo a hacerse una ecografía, estoy perdiendo bastante el tiempo. No, estoy sometiendo al paciente a un estudio que no me va a arrojar mucha información. La verdad que ecografías difícilmente pido yo en una tumoración orbital. Perdón. Con respecto a la tomografía tiene una forma de pedirse. Esto anótenlo porque lo van a pedir así siempre. Tengan un tumor vascular, tengan un tumor óseo, tengan un tumor blando, como quieran, siempre lo van a pedir igual. ¿Y cómo se pide? Se pide tomografía de órbitas y senos paranasales, ventana ósea y partes blandas, axiales y coronales. Nada más. En el diagnóstico, ustedes van a poner cuál es su sospecha clínica y hasta pueden poner en el diagnóstico, estimado imagenólogo, para vos, ¿es esto? ¿Bien? ¿Por qué? Porque ellos seguían muchísimo en lo que ustedes ponen ahí. Es más, pueden poner 4 o 5 diagnósticos diferenciales. La idea es darle una idea a él. Vieron que siempre las imágenes terminan en correlacionar con la clínica. Bueno, eso es porque el imagenólogo ni lo ve al paciente, sino que ve las imágenes. Entonces, si nosotros lo podemos ayudar dándole algunos datos de nuestra sospecha clínica, eso a él lo ayuda un montón. ¿Cómo vemos la tomografía? La verdad, siempre que me toca dar charlas de imágenes y demás, siempre lo traigo a mi viejo, pobre. Y mi viejo es ingeniero, ¿bien? Si yo lo pongo a ver esta tomografía, inmediatamente me dice, Jorge, es obvio cuál es el ojo que está lastimado, pero ¿cuál es la diferencia entre mi viejo y nosotros? Que nosotros sabemos diferenciar a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo se describen estas imágenes? En esta tomografía nosotros tenemos una ventana ósea y una ventana de partes blandas. En la ventana ósea, nosotros vemos a ver qué alteraciones podemos encontrar en la parte ósea. No así en la ventana de partes blandas, que el hueso sale con una sola densidad. En la ventana ósea nosotros vamos a describir a ver cómo está el hueso y si hay alguna alteración, tanto en la parte de las placas como en el tejido esponjoso, y vamos a ver si hay desplazamiento de estructuras que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, en esta imagen yo encuentro una alteración, bien, en la lámina posterior de, del ala mayor del efenoides. Es por eso que está esta disrupción y ustedes la ven con esta alteración. En cambio, en las partes blandas, ustedes describen la lesión. Esta lesión, ¿cómo se describe? Como les dije, en la tomografía con densidades. Entonces, es una imagen de densidad heterogénea con algunos signos de hiperdensidad y otros de hipodensidad, y tiene una característica muy importante. ¿Cómo yo sé que esto tiene un crecimiento rápido? Por la esclera. Si ustedes se fijan ahí, hay una deformidad y un realce de la esclera posterior, y eso me está diciendo que hay un rápido crecimiento. La verdad que hay que, además de ser muy malo, hay que ser muy agresivo y muy veloz para poder deformar la esclera y la pared escleral, porque es muy resistente a cambios en estos tipos. ¿Bien? Y si ustedes se fijan, en la pared ósea no produce ni remodelamiento ni resorción. Eso me está diciendo también que creció tan rápido que no le dio tiempo a nada. Ahora vamos con la resonancia. Acá les presento 3 resonancias.
Como les dije, yo lo siento acá a mi viejo y me dice, Jorge, en el ojo derecho hay algo, hay que sacárselo. Bien, eso mi viejo ingeniero lo sabe decir. Ahora, nosotros nos tenemos que sentar y analizar cada una de estas imágenes, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a empezar con la primera imagen. La primera imagen es una resonancia en un tiempo T1. En ese tiempo T1, que me sirve para ver, más que nada, a ver cuán intensas son las imágenes, yo veo que tiene una intensidad bien, bastante homogénea en el ojo derecho, hizo intensa con respecto al parénquima cerebral. Entonces me está diciendo que hay una gran cantidad de material sólido adentro del ojo. Bien. La otra imagen que le sigue, si ustedes se fijan, es una eh, imagen de dispersión grasa. Entonces, en esta imagen, si ustedes lo ven, hay algunos realces, bien, que se observan, donde se encuentra desplazada la retina y el tejido, que es sólido, está inferior. Bien. En la otra, que es el tiempo T2, se observa que a su vez presenta algunos quistes intralesionales, y si ustedes se fijan, con el contraste, bien, no tiene realce, cosa que me está diciendo que tiene un tiempo de evolución para no tener un crecimiento tan vascularizado. ¿Cómo me doy cuenta que tiene esto realce? Yo voy y busco las arterias, ¿y están teñidas? No, no están teñidas. ¿Bien? Si ustedes se fijan, no están teñidas. ¿Por qué? Porque cuando se pasa el contraste y se toma la imagen, ya el contraste ya pasó. Pero ¿cómo me doy cuenta? Con todas las celdillas etmoidales. Fíjense acá, están todas teñidas. Fíjense acá, están todas teñidas. Y en esta no. ¿Bien? Entonces, la primera, que es un T1, no tiene contraste, y la supresión grasa y el tiempo T2 sí tienen contraste. ¿Bien? ¿Cómo se pide? Solicito. Resonancia magnética de cerebro y órbitas con y sin contraste. Chau. Nada más. ¿Bien? Y ahí ponen en las imágenes y demás. Ahora, si ustedes se quieren concentrar en tronco, concentrar en mesencéfalo, concentrar en cerebelo, le piden focalizadas en tal lado. Entonces, por ejemplo, esclerosis múltiple, piden una resonancia de cerebro y órbitas con y sin contrastes, focalizadas en sustancia blanca. Entonces el imaginólogo va y busca estas lesiones porque ustedes se lo piden. Si no, él al no conocerlos le dice cualquier cosa. Y nosotros siempre hablamos mal de los imaginólogos porque decimos, nosotros no vemos los informes, nosotros vemos las imágenes. Y claro, no vemos los informes porque se los pedimos mal. Porque si se lo pedimos bien, el informe es muy, muy eficiente. ¿Qué diferencias tenemos con el adulto con respecto a los tumores pediátricos? Es que la neoplasia maligna es una causa menos frecuente de proptosis que en el adulto. ¿Bien? La anomalía congénita, el amartoma, el coristoma son las causas más frecuentes. ¿Qué es un amartoma? Es tejido normal en cantidad anormal. Y el coristoma es tejido normal en ubicación anormal. ¿Bien? La orbitopatía histeroidea es una causa poco frecuente de proptosis en el niño, la verdad que se ven. ¿Bien? Yo tuve que operar a 3, hacerle una descompresión orbitaria pediátrica a 3 pacientes, que es rarísimo por neuropatía del nervio óptico. ¿Bien? Pero tenían 8 años, 10 años y 6 años. O sea, eran muy pequeños, pero sin embargo la clínica lo ameritaba. La infección es una causa frecuente de proptosis en el niño, más que nada por el estímulo de crecimiento de las celdillas etmoidales. En primer lugar, le siguen la frontal y la maxilar, pero la etmoidal va creciendo y no se va ventilando. Entonces, a medida que crece, arma una burbuja y ya es probable que se sobreinfecte esa burbuja dentro de la celdilla etmoidal. ¿Se entiende? En cambio, la del seno maxilar ya crece ventilada y la del seno frontal ya crece ventilada.
Y el rabdomiocercoma debe considerarse en cualquier niño con proptosis rápidamente progresiva. Entonces, como les dije, siempre piensen lo peor, ¿bien? Y después se van a lo más frecuente y a lo más bueno, se podría decir entre comillas. Entonces, fíjense, esta orbitopatía histiroidea, bien, era una niña que no tenía clínica, así que no se operó. Generalmente los chicos con orbitopatía histiroidea, acuérdense que la afección es más de grasa que de músculo, pero no tenía clínica de neuropatía. Entonces, se habla con los padres y se dice, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren descomprimirla o no quieren descomprimirla? No, bueno, listo, entonces la chica queda así. La verdad que ahora que me pongo a pensar, hace mucho que no la veo a la chica, así que la vamos a llamar. Frecuencia de los tumores. Tenemos tumores primarios de la órbita y tumores secundarios o metastásicos. En cuanto a los tumores primarios de la órbita, tenemos que cualquier estructura que nosotros tengamos ahí, en la órbita, va a generar un tumor. Entonces, por ejemplo, la parte de malformaciones vasculares, ahí tenemos el hemangioma capilar y el linfangioma. ¿Bien? Dentro de las capas, epidermis, dermis, tenemos los quistes dermoides y epidermoides. Después del mesénquima tenemos los tumores histiocíticos, y ahí es donde también viene el rabdomiocercoma. Tumores de músculo no existen, ¿bien? No hay un leiomío algo, no. Son muy raros y a veces pasan en el adulto, pero son más que nada infiltraciones linfomatosas musculares, pero en el niño los músculos no generan ninguna alteración. En cambio, los tumores secundarios metastásicos, sí, acá tenemos algunas cosas interesantes como el neuroblastoma, la leucemia, el sarcoma de Ewing y el tumor de Windows. Entonces, un poco hablando del hemangioma capilar, la característica que tiene es que indoloro, ¿bien? Que no está al nacimiento, sino que aparece en los primeros meses de vida. Entonces ustedes no lo ven desde el nacimiento, sino que va creciendo a medida que el paciente también va en desarrollo. Se calcula más o menos entre los 3 y los primeros 6 meses. Es una zona rojo azulada en la piel. Esta zona empieza siendo bastante plana y después puede hacerse más superficial. Tiene la característica de que no es pulsátil. ¿Bien? Ustedes lo tocan, no fremita, ustedes lo presionan, no cede y no es pulsátil, obviamente. Tiene tres fases de crecimiento. El primer crecimiento es hasta los 6 meses, que acá es importante prestarle atención más que nada para ver qué es lo que hace con respecto al párpado. Tiene una estabilidad entre los 6 meses y los 12 meses y una involución entre el año y los 8 años. Esos tumores de tipo vascular van a ir cambiando y le tenemos que ir prestando atención, pero apenas lo detectamos ya los tenemos que empezar a tratar. Esto a medida que los vamos tratando, ¿bien? Van cambiando de color y van cambiando de forma. Cuando el hemangioma nosotros lo vemos, ¿bien? En este caso lo vemos bien rojo y demás. No sé si ustedes se acuerdan de una clasificación de melanomas que se llamaba clasificación de Clark. Esta clasificación de Clark hablaba acerca de la profundidad en la que el melanoma iba avanzando. Y es ahí donde a veces encontramos hasta melanomas amelanóticos. Mientras más arriba yo tengo una lesión en la piel, más color va a tener. Y a medida que va profundizando, se va poniendo cada vez más claro, en realidad se va haciendo cada vez más azul, hasta que en un momento es color piel. Más que nada por los estratos que va pasando. Es por la longitud de onda que emite cuando recibe un rayo de luz. Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de estos hemangiomas que está acá el paciente a la derecha? Que son bien superficiales. Y los que son bien superficiales, el riesgo más importante que tienen es que pueden sangrar. ¿Bien?
Por ejemplo, este paciente de acá, que inmediatamente al tener una tosis mecánica se empieza a medicar. Pero fíjense en esta chiquita. Ella tiene una proptosis inferior. Acuérdense la diferencia entre proptosis, bien, y exoftalmos. La proptosis está relacionada a un proceso de crecimiento que desplaza el globo ocular y el exoftalmos es el desplazamiento axial o en alguna dirección, pero totalmente atribuible a patología tiroides. ¿Bien? Esa es la diferencia. ¿Cómo sería el hemangioma en el caso que apareció recién de esta chiquita? Fíjense que es bien profundo y a la hora de las imágenes ella lo tiene a nivel intraorbital. ¿Bien? Tanto uno como el otro, los dos responden muy bien al tratamiento con propranolol. No hace falta y nunca le van a preguntar cuáles son las dosis de propranolol a usar, porque no lo determinamos nosotros, lo determina una triada conformada por el cardiólogo infantil, el dermatólogo infantil y nosotros como oftalmólogos infantiles. ¿Bien? El linfangioma tiene una presentación completamente asintomática hasta que tiene una presentación aguda. Eso puede ser por un trauma. Y otra de las causas que siempre tienen que tener en cuenta, porque apenas le cae esto, inmediatamente asusta. ¿Por qué? Porque le dice, hace una semana no tenía nada y ahora lo tiene así. Pero una de las causas que lo puede generar es un cuadro de vía aérea superior de hasta 3 meses de antigüedad. Entonces, si el paciente estuvo engripado hace un mes, puede ser que esto sea un linfangioma. La verdad que la causa no se conoce por qué se presenta eso, pero sí hay una asociación muy fuerte dentro del punto de vista de estadística, con un P menor a 0,05. Entonces, la asociación es muy fuerte. Tiene una forma de presentación de tipo infiltrativo. Infiltrativo, la verdad, hace referencia a que al ser un endotelio, todo lo que va tocando lo va pegando. Y la verdad que las extracciones quirúrgicas de esto son muy engorrosas. Y esto no tienen nunca buen pronóstico desde el punto de vista quirúrgico, sino que se utilizan agentes esclerosantes como la bleomicina. La bleomicina tiene la mala fama, ¿bien?, de ser neurotóxica en el sentido de afectar al nervio óptico. Eh, y sí, es cierto que lo puede afectar, pero no tiene tanta repercusión. ¿Se entiende? O sea, se habla con los familiares, se dice que hay una posibilidad de que afecte al nervio óptico, pero la forma que lo tiene de infiltrar es muy mala. Tiene que haber una sensibilidad aumentada del nervio óptico para que la bleomicina lo afecte. Porque tiene más que nada, ¿se acuerdan que el corticoide pasa la barrera hematoencefálica eh, eh, por esta permeabilidad? Bueno, el nervio tiene que estar igual de inflamado para que la bleomicina haga alguna afección. Esto es lo que yo les quiero decir con respecto al carácter infiltrativo que suelen tener estas lesiones. Fíjense en este paciente, no solamente la afección es intraorbitaria, sino que también es palpebral. Son de difícil manejo. Generalmente yo intento siempre esperarlos un poquitito más hasta obtener un resultado en el que siempre priorice la protección a la ambliopía, si no, los trato. El linfangioma, fíjense, también puede tener otro tipo de presentaciones, por eso son importantes las imágenes. Acá siempre se les pidió primero una tomografía y después de la tomografía, en este caso, pedí las resonancias, ¿bien? Porque ya llegué a la sospecha de que puede ser una malformación arteriovenosa. Pero si no, primero con una, eh, con una tomografía pueden andar muy bien.
Fíjense en este caso, bien, eh, es un paciente, el de la izquierda, que tuvo un trauma y el ojo morado no se le fue nunca más. Eso es lo que dicen los padres. Y cuando encontramos esa malformación arteriovenosa, es como un megacoágulo de una varice, ¿bien? Entonces se pudo extraer mecánicamente porque en las imágenes no se veía un aumento de la intensidad muy marcada. Fíjense en el segundo caso de esta chiquita, que también se puede sacar mecánicamente, que se puede extraer, preferimos drenarlo. ¿Por qué? Porque se comporta como un megaquiste. Entonces, nosotros podemos tener que estos linfangiomas pueden ser de múltiples quistes o de un megaquiste. ¿Bien? Cuando tienen un quiste que es bastante grande, se puede drenar, se pincha y se drena, y ahí se coloca la bleomicina y andan muy bien. Pero cuando tiene muchísimos quistes, la bleomicina no tiene tanta acción. Le gusta más estar en lugares amplios que en lugares que tengan muchos quistes. ¿Bien? En cuanto al quiste dermoide, tiene la característica de que también se presenta como una patología indolora, crece muy lentamente. No sé si ustedes van a ver que los padres le dicen, no, esto se lo vio la pediatra cuando tenía 1 año, pero yo veo que cuando recién nació me dijo que era un quiste, pero yo ahora la gorda tiene 2, 3 años y veo que le creció, doctor. Y sí, ¿por qué? Porque crecen. ¿Por qué? Porque esa dermis es una dermis activa. Lo que está dentro del quiste es activo. Entonces, se hipertrofia. Puede ser grasa, puede ser algunos otros elementos como folículos, como glándulas sebáceas, y eso crece. Generalmente nunca se presenta con proptosis. Si lo hace, bien, me está diciendo que tiene eh, una presentación intraorbitaria que se llama en reloj de arena. ¿Qué quiere decir reloj de arena? Que produce una solución de continuidad con la pared lateral y la fosa temporal. Entonces, se encuentra tanto en la fosa temporal, hace eh, con una forma de reloj de arena, hace un ausamiento, eh, no sé si existe la palabra, perdónenme, se afina hacia el nivel de la pared lateral y vuelve a crecer intraorbital. Puede ser móvil o adherida al hueso, ¿bien? Y puede ocurrir en cualquier sutura. ¿Por qué? Porque acá lo que está haciendo es pellizcar esta dermis y hacer que crezca en otra parte. Por eso es un colestón. Generalmente es más frecuente que sea frontozigomática que frontonasal, pero se puede presentar a nivel nasal. Y las imágenes, esto es muy importante que lo sepan, es que las imágenes no son necesarias si uno puede palpar el ecuador de la masa, lo que sugiere que toda la masa está fuera de la cavidad orbitaria. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen una sospecha clínica elevada, le pueden hacer una biopsia para ver qué es lo que pasa, no hace falta, eso es lo que dicen los estudios, que no hace falta pedirle una imagen, ¿bien? Y fíjense que yo soy recontra reobse de las imágenes, pero cuando la sospecha clínica es más fuerte, no está recomendado hacer imágenes, porque lo estoy sometiendo al paciente a un estudio más. ¿Se entiende? Entonces, si yo puedo palpar la masa del ecuador, el ecuador de la masa, y me fijo que está adherida al hueso y que no sea intraorbitaria, no hace falta pedir una imagen. Acá es donde me he comido varias agarradas a piña con otros que dicen, no, bueno, pero yo lo pido. No. En medicina las cosas no se hacen por las dudas. Se hacen porque yo tengo una sospecha elevada. Pero por las dudas, no. ¿Por qué? Porque por las dudas a este chico le pido una ecografía y de paso le pido por las dudas una tomografía y de paso una resonancia por las dudas. Claro, pero hay que ponerse en el lugar del paciente y entender que todos esos estudios, además de estar exponiéndolo, son como 3 días del paciente viniendo al hospital,
son gastos de insumos, es gasto del paciente porque tiene que venir de su casa hasta acá. Todas esas cosas siempre la tienen que contemplar. Fíjense, esta ecografía me la mandan porque le encuentran un quiste, bien, en la región de la ceja, un quiste de 3,1 por 1,4. Bien, ¿me cambia la conducta? No. Bien, esto se lo puse a propósito. ¿Me cambia la conducta? No. Entonces, si no la hubiese recibido con ecografía, igual se opera. Después encontramos otra patología que es la histiocytosis de la célula de Langerhans. Estas histiocytosis, vean, son resorciones óseas. Vean, es una actividad de las células de Langerhans eh, que lo que producen es aumento de la actividad osteoclástica y producen una resorción ósea. Generalmente es la primera década de la vida con un aumento de la incidencia entre los 5 y los 6 años. Es muy sensible y doloroso. Este paciente que ustedes lo ven así, todo bueno y copado, en la órbita izquierda, ¿bien? Tiene a nivel del techo orbitario, tiene esta resorción ósea y una hipersensibilidad marcadísima, a tal punto que me acuerdo de tocarle en esa región, sin hacer presión, sino tocarle, y el chico me tiró una trompada. Eso no tiene nada que ver con cómo lo han criado en su casa, sino que estaba enojadísimo del dolor que le generó eso. Tiene compromiso óseo y además tiene compromiso de partes blandas. Entonces, fíjense la imagen característica que produce, hace una fosita ahí a nivel en este caso lo hacía a nivel del techo del frontal, y la unión con el cigomático, la apófisis. Y después encontramos el rabdomiosarcoma. ¿Bien? El rabdomiosarcoma es el tumor maligno más frecuente de la infancia orbitario. ¿Bien? Y a veces está asociado a algunos síndromes, como el síndrome de Li-Fraumeni, en los que hay una alteración, bien, genética, que hace que aparezcan estos errores. Tenemos dos subtipos, habíamos dicho que estaba el alveolar y el embrionario, y generalmente se comporta como una masa no dolorosa, con proptosis, generalmente es superomedial, bien, o sea, bien pegado al techo y a la nariz, y el paciente se puede presentar con edema palpebral. ¿Cuál es la metástasis más frecuente que haga? Lo va a hacer por vía hematógena y puede ser hacia el hígado. Y el manejo, bien, perdón, el manejo de este tipo de pacientes siempre es importante que lo aborden informándole a otros colegas acerca que cayó un paciente con una sospecha de rabdomiosarcoma. ¿Por qué? Porque así se evitan que el paciente ingrese varias veces a quirófano. Ahora vamos a hablar un cachito. Entonces, por ejemplo, les presento este caso. Es un paciente de 12 meses y acá es donde otra vez empezamos a la parte del diagnóstico con el examen físico orbitario y el examen oftalmológico, después las imágenes y después la anatomía patológica. Entonces, es un paciente que fija y sigue con un DEPAR negativo y el ojo está blanco. Fija y sigue, me está diciendo que tiene un crecimiento, pero la mamá me lo refiere a este crecimiento en el transcurso de 3 semanas, ¿bien? Que produce una proptosis. Pero el ojo está blanco. Y una de las cosas que yo siempre le presto mucha atención es que cuando el paciente tiene algo grave, no sé por qué la naturaleza o alguien deja que el paciente se revise. No sé, o sea, estoy hablando gansadas, eso yo ya lo sé, como que te mande a curar el empacho, qué sé yo, pero yo veo en los chicos que tienen problemas graves, generalmente, generalmente, ¿no? Se dejan revisar. Fíjense, este chico tiene 12 meses y lo pude revisar a la perfección. Y todos los pacientes que tienen rabdomiosarcoma que me tocan, los puedo revisar sin problema.
no sé, es como que algo o alguien dice, che, dejate revisar. Fíjense que el ojo está blanco, perdón, lo digo a propósito porque, por ejemplo, si él tuviese una úlcera y una conjuntivitis, estaría tirando trompada y patada para todos lados. Este chico se presenta con una masa en el ángulo superomedial, dura, elástica, y fíjense las imágenes. En esta imagen le pido la tomografía de urgencia, entonces le hacen con ventana de partes blandas, y ahí yo puedo describir que hay una imagen a nivel de la pared superomedial, de la órbita derecha del gordo, isodensa con respecto al parénquima pulmonar, pero fíjense una característica fea. ¿Cuál es? Que dilata el canal óptico. Eso me está diciendo que no solamente tiene una invasión hacia la fosa craneal media, sino que crece tan rápido que deforma estructuras muy rápidas. ¿Bien? Entonces hay una dilatación del canal óptico. Fíjense bien la ubicación superomedial, que está inmediatamente detrás del ojo y de ahí se va hacia posterior. Fíjense este otro caso, paciente de 2 años cae sonriendo a la consulta y la mamá le observa que hace 3 semanas también que está dando vueltas porque la picadura que le dijo la pediatra no se le va. Pobre, en realidad, no es que la pediatra hizo las cosas mal, sino que siempre al principio uno piensa lo más frecuente. Pero por eso voy a que no está de más pensar siempre en lo más malo. El paciente fija y sigue debajo de ese párpado, tiene un DEPAR negativo y el ojo está completamente blanco. Entonces vamos con las imágenes. Si ustedes se fijan en las imágenes, bien, hay una imagen de crecimiento muy rápido, temporal superior, bien, que no deforma la pared ósea, pero sí tiene una característica importante. Fíjense, perdón, acá no produce alteración sobre la pared ósea, pero fíjense acá cómo indenta el globo ocular. ¿Bien? Entonces, esa densidad, que ahora parece más heterogénea, me está diciendo que creció tan rápido que deforma la pared escleral. Y si ustedes se fijan, ¿qué serán esos, eh, esa heterogeneidad? Si esto fuese un quiste dermoide, es isodenso. Ahora, la heterogeneidad me está diciendo que crece tan rápido que hace focos de necrosis. Y esos focos de necrosis van a venir en la anatomía patológica. Cuando describan focos de necrosis, cada vez que ustedes lean una anatomía patológica, está diciendo que crece tan rápido que la neovascularización no llega y se infarta. ¿Me entienden? Siempre que lean focos de necrosis, nunca va a ser bueno. Bien, tienen que pensar en algo un poquitito más complejo. Bien. Entonces, esos son los manchones negros que ustedes le ven a la tumoración. Este lo traigo a propósito a esto, porque fue uno de los primeros tumores de los rhabdos que operé. Y aprendí a las malas. ¿Por qué? Acá en esta imagen lo que ustedes pueden ver es la fosita de la glándula lagrimal acá, en esta región de acá. ¿Bien? Esto que ustedes ven acá no es el tumor, es el globo ocular que por transparencia acá tiene la córnea, ¿bien? Y están preservados los músculos. Acá está el recto lateral y el recto superior está en esta región de acá, que no se lastimaron en absoluto. Pero yo lo que le hice es tratar de sacar el tumor la mayor cantidad posible. Y la verdad que está demostrado que el debulking, ¿bien? Que el debulking quiere decir sacar todo, en los rhabdomyosarcomas no cambia el pronóstico por más que saquen un pedacito o lo saquen entero. No cambia el pronóstico. Entonces, a la hora de ustedes se mudan no sé, a un pueblo de Formosa, ¿bien?
y les cae un paciente, anímense a biopsiarlo. No digan, no, esto lo voy a derivar a- a Buenos Aires, al hospital, porque allá solamente lo pueden resolver. No, esto ustedes pueden ingresar perfectamente y hacer una biopsia de eso, porque no cambia el pronóstico. No se hacen punciones, o sea, con aguja, sino que tienen que ingresar y sacar un pedacito siempre. Entonces, como conclusión, tienen que tomarse el tiempo necesario para evaluación. Todos los pacientes van a hablar y les van a decir qué es lo que está pasando con el primer examen clínico eh, que ustedes le van a hacer. Más que nada de ver la evolución, cuánto afecta al ojo y demás. No hay que tenerle miedo a los estudios complementarios, sino que hay que ser racional a la hora de pedirlos. Entonces, fíjense cómo pidiendo una tomografía con eso alcanza, sobra y basta, y quizás después pidan tomografías de control. Pero si a estos tumores ustedes le hubiesen pedido una resonancia y se seguían guiando por la clínica para biopsiarlo, pero la verdad que si ustedes ven una resonancia de un quiste dermoide y una resonancia de un rabdomiossarcoma, son bastante parecidas las imágenes, excepto por los lugares donde están, son bastante parecidas las imágenes. Y siempre tenemos que pensar en lo más frecuente, pero yo acá le agrego que lo más malo al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, les cae un paciente con un tumor a nivel orbitario, descarten siempre el rabdo y después piensen en lo otro. Pero nunca se olviden del rabdo, porque siempre es mejor pensar al revés. ¿Bien? Como les dije, estamos junto a la doctora Montefinal en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Yo ahí les dejo, bueno, mi página y mi número de teléfono que seguro ya lo tienen y demás. Sepan que pueden contar conmigo y con el servicio para cualquier duda que tengan. Me mandan una foto de Jorge, ¿qué puedo hacer con esto? Y listo. Y para eso estamos, para ayudarnos con estas cosas. Así que, bueno, espero que les haya sido útil. Eh, Estoy a disposición para lo que necesiten, tanto de este tema de órbita como de lo que necesiten.